Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar así la clase de historia del día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre los esclavos y las castas, ¿ya? Hemos venido hablando un poco de la organización social en el virreinato. El virreinato básicamente tiene una organización social estamentaria, ¿ya? Los blancos, digamos de apariencia, los llamados blancos, los españoles, son el estatus más alto del virreinato. Después digamos que están los indios, entre los indios nobles y los indios del común. Y después están las castas. Las castas son, digamos, las razas que se mezclan entre sí. ¿Ya? Repito, las castas son las razas que se mezclan entre sí. Puede ser una raza blanca con raza india, raza blanco con raza negra o raza india con raza negra. Las castas va a ser la combinación de esas razas, ¿ya? Y por último los esclavos. Los esclavos son los negros africanos traídos para la explotación de su fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar de estos dos tipos de categoría social que están en el virreinato, los esclavos y las castas, ¿ya? Ya hemos hablado un poco de los españoles, que se dividen en peninsulares o chapetones y criollos, ¿no? Ya hemos hablado de los indios, que se dividían en indios del común e indios nobles, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los esclavos y las castas, ¿sí, chicos? Muy bien. Las castas. Los españoles utilizaron este término para designar a los grupos resultantes de las mezclas de las diversas razas. Repito, ¿qué es una casta? Porque te voy a preguntar esto, ¿no es cierto? En el Zoom. Y tú me tienes que responder. ¿Y qué es una casta, profesor? Una casta, profe, es la combinación de razas. Podría ser la raza blanca con la raza india, la raza blanca con la raza negra, o la raza negra con la raza india. Esa combinación de razas, los españoles lo llamaban las castas, ¿ya? Esa combinación de razas, los españoles lo llamaban las castas, ¿ya? Así, la unión racial de blanco, indígena y negro dio lugar a las castas, ¿ya? La unión racial de lo blanco, de lo indio o de lo negro da, digamos, razón, da lugar a las castas, ¿ya? Los miembros de las castas procedían, en su mayoría, de uniones, ¿ya? Los miembros de las castas procedían en su mayoría de uniones fuera del matrimonio, ¿ya? Porque digamos, un español con una negra, no iba, obviamente el español no se iba a casar con la negra, era la amante del español. El blanco, la raza blanca, el español, tenía una esposa oficial, ya tenía una esposa oficial, que mayormente era otra española, ¿no? O a veces era una india del común, pero una india noble, ¿ya? Un español se podía casar con una española o con una india noble. Se podía aceptar eso, sí. Había españoles que se casaban con indias nobles. Pero estos españoles también tenían sus amantes. Y los amantes básicamente eran indias del común. Sus amantes eran negras, esclavas, que eran las amantes de estos propios españoles, ¿ya? Y que sus hijos de esos, producto de ese amorío, eran formados en los grupos de las castas, porque eran la combinación de razas, ¿ya? Porque fue producto de una combinación de razas, ¿ya, chicos? Entonces, muchas veces, la mayoría de los miembros de las castas eran productos de uniones, digamos, no oficiales, ¿ya? De uniones no oficiales. O sea, los hijos producto de esta combinación de razas, eran no oficializados. Muchas veces ellos, estos hijos de combinación de razas, eran bastardos, y los bastardos no eran oficializados. Los bastardos son hijos no oficializados por el padre, ¿ya? Entonces muchos de estos bastardos no eran oficializados por el papá, ¿ya? Muchas veces que era un español. Los españoles no oficializaban sus hijos que tenían con la negra o con las indias del común, no las oficializaban, ¿ya? Entonces muchos de esos hijos eran bastardos. Y ellos formaban el grupo de las castas, que eran, digamos, este grupo en la cual eran producto de una combinación de
razas, ¿ya? Por lo tanto, eran descendientes ilegítimos, carentes de derechos, ¿ya? Lo que estaba viniendo diciendo, ¿no? Estos hijos eran, en su mayoría, ilegítimos, eran carentes de cualquier derecho posible, ¿ya? Eran totalmente ilegítimos y carentes de cualquier derecho. Por lo tanto, no tenían ese don de bastardaje, ya eran bastardos en su mayoría, los que formaban parte de la casta eran bastardos porque no eran oficializados por el padre, ya. Ahí encontramos los mestizos, ya. Bueno, los mestizos, digamos, muchos mestizos no eran oficializados, pero había mestizos que sí eran oficializados, porque estos mestizos, digamos, los mestizos se dan entre la combinación de un español y una india noble, o una india del común, ¿no? Pero muchas veces el español sí se casaba con la india noble, ¿ah? El español sí se podía casar con la india noble, más no, el español se casaba con la india del común, porque la india del común ya pertenecía a parte del pueblo, ya pertenecía a una clase muy, muy baja, ¿ya? Entonces, esa relación entre español e indio da razón al mestizo. La combinación entre español e indio da razón al mestizo, ¿ya? Repito, la combinación entre español e indio da razón al mestizo, ¿ya? Al inicio de la colonia, la desproporción entre el número de hombres y mujeres peninsulares fue muy grande. Había una mujer por cada 10 hombres, ¿ya? Esta situación traerá como consecuencia que la primera mezcla racial fuese producto de la unión de varones españoles y mujeres indígenas, con lo que surgió un grupo que luego será el mayoritario, ¿ya? Eso es lo que le quiero decir, es que en un momento había muy pocas mujeres españolas dentro de la colonia, muy poquísimas, y es por eso que los españoles, para no estar, digamos, en torno a sus necesidades íntimas, adoptaron como mujeres a indias, ¿ya? Muchas veces estos españoles se casaron con indias nobles, como le estaba viniendo contando, ¿no? Para digamos, para subsanar esa soledad que tenían, ¿no? En su momento, ¿ya? Los mestizos conforman el grupo que más rápido asimiló, se adaptó a la cultura occidental, pero aún así no lograron ocupar un lugar privilegiado en la sociedad colonial, porque muchos de los mestizos fueron hijos ilegítimos, o sea, fuera del matrimonio, por lo tanto, carecían de pureza de sangre. Le estaba contando que muchos españoles se casaron con indias nobles, pero había muchos españoles que no se casaban con las indias con que estaban, eran básicamente sus amantes, ¿ya? Eran básicamente sus amantes, y si tenían hijos con esas indias, esos hijos no eran reconocidos, ¿ya? Eran hijos ilegítimos, ¿ya? Eran hijos totalmente ilegítimos, o sea, no tenían esa pureza de sangre, como los hijos propiamente del matrimonio, ¿no? Entonces, muchos mestizos eran no reconocidos, ¿ya? Muchos mestizos eran no reconocidos, pero había un grupo que sí era reconocido, había un grupito que sí era reconocido, pero había muchos que no eran reconocidos, ¿ya? Existieron varias prohibiciones para ellos, como poder entrar a las órdenes religiosas, ni ocupar cargos en la administración colonial. La gran mayoría se dedicaba a la agricultura, la artesanía, el arriaje y el comercio por menor. Pero no pensamos que no podían ascender socialmente, ya que ellos tenían la ventaja de la movilidad social, ¿ya? Se encontraron en una situación difícil porque se desenvolvieron en dos mundos, ¿ya? Se desenvolvieron en dos mundos, pero sin ser aceptados totalmente por ninguno de los dos. Un ejemplo de mestizo que representa esta permanente problemática fue el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Este señor que ves acá, el Inca Garcilaso de la Vega, acá lo voy a resaltar. A ver. Este señor que ves acá tú, él es el Inca Garcilaso de la Vega.
Es considerado uno de los primeros mestizos del Perú. El Inca Garcilaso de la Vega, su padre español, su madre india noble. Sus padres se casaron, ¿ya? Y es uno de los hombres más representativos de la colonia. ¿Por qué? Porque él escribe uno de los libros más fabulosos del virreinato. ¿Y cuál es el libro más fabuloso del virreinato? O uno de los libros más fabulosos del virreinato. Lo escribe el Inca Garcilaso de la Vega y son los comentarios reales, ¿ya? Y son los comentarios reales. El Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo porque su padre es español y su madre es indígena. Su madre es indígena, ¿ya? Es uno de los primeros mestizos. Pero no todos tenían la suerte de el Inca Garcilaso de la Vega, que sí fue reconocido por su padre. Muchos mestizos no eran reconocidos por su padre. Muchos mestizos no eran reconocidos por su padre. ¿Por qué? Porque porque lo tuvieron fuera del matrimonio. ¿Ya? Porque lo tuvieron fuera del matrimonio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Quiero que quede claro esto. Mestizo, español, indígena. Español e indígena, mestizo. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Otro tipo de castas. Los otros tipos de castas son: a medida que pasaba el tiempo, la sociedad se hizo más compleja, las mezclas se siguieron dando, y los españoles, en su afán de mantener la clasificación social, establecerán nuevos términos para los nuevos grupos raciales, ¿ya? Por ejemplo, unión entre español y negro. Esa unión entre español y negro se da el mulato, ¿ya? El mulato. A ver. Entonces, unión entre español y negro se da el mulato. El mulato. A ver, entonces tenemos ahí la unión entre español y negro, se da el mulato. El mulato es una casta, ¿ya? El mulato es una casta, ¿ya, chicos? Como el mestizo, ¿ya? El mulato es una casta como el mestizo. Después tenemos la unión entre negro e indígena. La unión entre negro e indígena se da el sambo, ¿ya? La unión entre negro e indígena se da el sambo. El sambo también es una casta, porque son de combinación de dos razas distintas, negro e indígena. Producto, sambo, ¿ya? Digamos, ahí van surgiendo las razas entre las principales razas. Las principales razas que hay en el virreinato es el español, el negro y el indígena. Son las principales razas, ¿ya? Por lo tanto, estas no son castas, ¿ya? El español, el negro y el indígena son castas. Lo que son castas que surgen, lo que se convierte en castas cuando surge la combinación de ellos, ¿ya? Cuando surge la combinación de entre ellos. Por ejemplo, español e indígena, mestizo, casta. Español, combinación entre español y negro, mulato, casta. Y la combinación de negro e indígena, sambo, casta. Ahora también se puede dar combinación entre una raza y un tipo de casta. Por ejemplo, la raza española se combinaba con la casta mestiza. Sí, se combinaban con la casta mestiza. Y esa raza española con la combinación de la casta mestiza se da el castizo, ¿ya? Se da el famoso castizo, ¿ya? La combinación entre el mestizo, una casta, y el indígena, una raza, se da el cholo, ¿ya? Se da el cholo, el famoso cholo. Surge la palabra cholo, ¿ya? Surge ahí la palabra cholo, entre la combinación de una casta mestiza y la raza indígena, cholo. Y después se da la combinación entre el mulato, una casta, el mulato, y el indígena, la combinación entre mulato e indígena, el chino, ¿ya? El chino, nace otra casta, chino. Y así tenemos diversas formas de castas que surgen dentro del virreinato, por esa combinación, digamos, entre castas o entre razas, ¿ya? O razas o castas. Estas diversas combinaciones van a dar origen a diversas castas, ¿ya? Por ejemplo, el mulato con un español nace un morisco, ahí está. Por ejemplo, el morisco con española, un chino. Entre chino con la india nace un saltaolcas con mulato, un lobo, y así sucesivamente, ¿no? Un lobo con china, un síbaro,
y un jíbaro con una mulata, un alborozado, o sea, nace diversas, nace diversa nace un sinfín de castas, ¿ya? Nace un sinfín de castas por la combinación de todos contra todos, ¿ya? La combinación de todos contra todos nace un sinfín de castas. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que la casta se da la combinación entre dos tipos de razas, o entre una casta y una raza, ¿ya? Las tres tipos de razas que había en el virreinato, repito, para que te quede claro, es el español, el indio y el negro. Ya son tipos de razas que existían en el virreinato y después surgen las castas entre la combinación de ellas, ¿ya? Que quede claro eso. Ahora hablemos un poco de la población esclavizada, ¿ya? Los negros era la población totalmente esclavizada en el virreinato, totalmente esclavizada. Estos negros venían acá para trabajar básicamente en las haciendas, en la costa. ¿Por qué los negros no trabajaban en la sierra, profesor? Porque los negros se morían en la sierra, se morían. No estaban acostumbrados, adaptados a ese ambiente climático. Por lo tanto, no podían trabajar en la sierra, se morían, ¿ya? Pues por eso es que los negros esclavos trabajan en la costa, porque están adaptados a este clima costeño, ¿ya? Básicamente trabajan en la agricultura, ¿ya? Trabajan en la agricultura y en las haciendas costeñas. Las poblaciones esclavizadas, los primeros esclavos llegaron a nuestro territorio en el momento de la conquista, eran traídos de África. Después de consolidada la conquista, la importación de esclavos negros sería muy frecuente mediante los contratos llamados asientos, ¿ya? Los asientos eran los contratos para vender negros, ¿ya? Los asientos eran contratos para vender negros. Esto fue una solución ante la brusca caída demográfica que sufrió la población andina, convirtiendo a los esclavos o piezas de ébanos, como también eran conocidos, en productos muy cotizados y vendidos al mejor postor. ¿Por qué se compran negros? ¿Por qué no se explotan a los mismos indios? Porque había una reducción de indios, había una reducción de poblados de indios, por estas constantes guerras civiles y por la constante rebeldía indígena, y también por el maltrato propio del español. La población indígena se redució. Como se redució la población indígena, se necesitaba más fuerza de mano de obra, se necesitaba más mano de obra, ¿ya? Y aprovecharon la esclavitud negra, que en ese momento se estaba dando en todo el mundo, para traer negros cualquier cantidad a estos virreinatos para poder venderlos, ¿ya? Para poder venderlos. Repito, eran esclavos, los negros eran esclavos, ¿ya? Holandeses, ingleses y franceses eran transportados en barcos durante un largo tiempo. Cuando llegaban al continente americano, eran exhibidos y vendidos en los mercados y plazas. Su precio variaba de acuerdo con la edad y la condición de su dentadura, ya que si tenía buenos dientes, masticaba mejor y asimilaba la comida, por lo tanto crecía fuerte y sano. O sea, el negro era vendido por su condición física, ¿ya? El precio de un negro era por su tipo de condición física. Si tenía todos los dientes, si era fuerte, valía más. Si el negro no tenía dientes, o estaba maltratado, o estaba golpeado, valía menos. Si el negro ya estaba de edad, valía menos. Si el negro era joven, valía más. O sea, básicamente el negro valía por su condición física, ¿ya? Valía por su condición física. Para evitar confusiones entre los propietarios, se les marcaba con la carimba, hierro candente. O sea, tenían un sello los negros. Los negros tenían un sello en el cuerpo que ellos le llamaban carimba, la famosa carimba. Era ese sello que marcaban a todos los negros, como marcan a las vacas. No sé si vieron eso alguna vez. Como marcan a las vacas, así también marcaban a los negros, ¿ya? Y esa marca, digamos, hacía entender la pertenencia del grupo, a quién pertenece ese negro, ¿no? La marca en el cuerpo negro hacía entender a quién pertenece ese negro, ¿ya? A pesar de que se les consideraba como objetos, mercancías, los cuales podían ser vendidos, alquilados e hipotecados, recibieron un mejor trato que los mismos indígenas, porque los esclavos, al ser mercancías, valían mucho dinero. Un español podía ser rico si tenía como propiedad a muchos esclavos, ¿ya?
¿por qué dice esta parte de esto? ¿Por qué dice que los negros eran incluso mejor tratados que los indios? Porque a los indios tú les pagabas, ¿ya? Por lo tanto recibían más maltrato, ¿ya? Recibían más humillación. En cambio el negro, como era tu propiedad, era como tu cosa, tu objeto, ya le daba cariño, ya le daban un cierto cariño al negro, ¿no? Entonces, porque era tu propiedad, ¿no? A veces los negros tenían un mejor trato, a veces el negro tenía un mejor trato que los propios indios, ¿ya? Los esclavos fueron empleados en tareas agropecuarias, en haciendas y el servicio doméstico en las ciudades. El gran porcentaje se concentró en la costa, ¿ya? La mayoría estaban viviendo en la costa, porque en la costa es donde mayormente se adaptaban, ¿ya? Donde mayormente se adaptaban los negros, ¿ya? Aunque hubo revueltas de esclavos, en general estos fueron fieles a sus amos españoles y criollos, pero tuvieron enfrentamientos constantes con los indígenas. Esta cercanía a los dueños les permitía lograr su libertad. En algunos casos, el amo, al morir, los liberaba en su testamento, o había la posibilidad de que el mismo esclavo pudiera comprar su libertad. Cuando un esclavo lograba su libertad, se llamaba liberto. ¿Había posibilidades que un negro cobrara la libertad? Sí. Cuando el amo muere y en su testamento le deja libre al esclavo, o cuando él compra su libertad también le dejaban libre. Por lo tanto, los negros esclavos, los negros libres se llaman libertos. Ya, los negros libres se llaman libertos. ¿Ya, chicos? Según su estadía en América, se hicieron algunas distinciones, ¿ya? Por ejemplo, el negro bozal. ¿Quién era el negro bozal? El negro bozal era un esclavo recién llegado de África. ¿Y por qué lo ponían bozal, profe? Porque estos negros mordían. Como no sabían hablar español, mordían a sus amos, ¿ya? Por eso lo colocaban un bozal, ¿ya? Para domarlo, para amansarlo, ¿ya? Esos negros rebeldes fuertes lo colocaban su bozal para amansarlo, ¿ya? Para que no puedan morder a sus amos, ¿ya? Negro bozal recién llegado de África, ¿ya? Y el negro ladino. ¿Quién era el negro ladino? El negro ladino tiene más de un año en América, ya habla español, ya habla español. El negro ladino es un negro que ya se estableció en el continente americano y ya habla español, ya ese es el negro ladino, ya el negro ladino que habla español, ¿ya, chicos? Entonces tenemos dos tipos de negros. El negro bozal es recién llegado, el que mordía y le colocaban un bozal, y el negro ladino el que habla español, ya que ya tiene un tiempo y habla español. Hubo esclavos que decidían huir de las haciendas. A esto se le conocía con el nombre de cimarrones, y al pueblo donde habitaron los cimarrones se les llamaba palenques, ya palenque. ¿Había negros que huían? Sí, había negros que huían de sus amos, se escapaban, ¿ya? Y esos eran negros cimarrones, ¿ya? Los cimarrones eran los negros que huían de sus amos, ¿no? Que se habían huido de un amo, ¿ya? Y formaban su propia colonia. Y esa colonia de cimarrones se llamaban palenques. Los palenques básicamente se dedicaban a robar, ¿ya? A delinquir, ¿ya? Eso básicamente se dedicaban para poder comer, para poder sobrevivir. Y ellos se dedicaban a robar y a delinquir a la sociedad, ¿ya? Estos negros palenques o cimarrones, ¿ya? Entonces la vida del negro o la cultura negra está muy perenne en nuestra sociedad. Está muy perenne en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque mucha de esta cultura africana llega a nuestros territorios y se combina con nuestra cultura, se combina con la cultura española y nace esta riqueza cultural que hoy día tenemos. ¿Sí, chicos? Entonces, es así como combinamos la clase de hoy día. Espero que la hayan entendido el tema de hoy día sobre los esclavos y las castas, un tema muy importante, y así configuramos, digamos, la organización social del virreinato. La organización social del virreinato es español, indio, castas, esclavos. Español, indio, castas, esclavos. Español, peninsulares o chapetones y criollos. Indios,
indios nobles e indios del común. Castas, diversos tipos de castas, ¿ya? Diversos tipos de castas, y por último los esclavos, ¿ya? Así ya configuramos la organización social del virreinato. Chicos? Bueno, espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima video. Cuídense. Chao.